Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes, hoy 16 de septiembre, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La reciente propuesta del presidente de la Universidad del Estado de cambiar los requisitos de admisión y no exigir en algunos casos el examen del College Board para entrar a la UP ha causado revuelo en el país. ¿Es acertada esta medida ante la reducción de matrícula? ¿Hacia dónde va la educación superior en Puerto Rico? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes para estar preparados para el futuro que les espera? ¿Cómo pueden las instituciones de nivel superior aportar a la discusión de la transformación que el sistema de educación necesita? ¿Qué estrategias están poniendo en marcha las universidades para responder a esto? Hoy llega a nuestros estudios la decana del Colegio de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, la profesora Ana Báez, y tú no te pierdes ni un segundo, porque son las 4 de la tarde y ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente a todos, les da la bienvenida como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A cada uno de ustedes que nos ve o nos escucha y a los compañeros que están aquí en el panel. Está con nosotros en esta tarde el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, y los estimados y muy queridos compañeros del panel, y de una manera especial nuestra muy estimada decana del Colegio de Educación, la profesora Ana Báez. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos a Lisa, a la profesora Ana Báez, bienvenida al nuestro presidente, y un saludo muy afectuoso a nuestro público que nos escucha y nos ve todos los viernes en la tarde. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, señor presidente, doctor Colón, y nuestra querida decana del Colegio de Educación. Y bienvenidos y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por Actualidad Pública. Y como han dicho los compañeros en el panel, tenemos como invitada especial esta semana a la decana del Colegio de Educación de nuestra universidad en el recinto de Ponce, a la profesora Ana Báez, a quienes damos la bienvenida en esta tarde. Saludos a toda la audiencia de Actualidad Pública, saludos señor presidente, saludos doctor Colón, el señor Fronteras y también a la compañera Lisa Riestra. Gracias por la invitación de estar aquí. En estas semanas el tema de la educación universitaria ha vuelto a ser motivo de primeras planas en los periódicos y en la discusión en los distintos medios en relación a, entre otros temas, a los requisitos de admisión a las universidades, a la utilización de pruebas estandarizadas para establecer estos criterios, a las deficiencias que se identifican y se reconocen de los estudiantes que vienen del sistema escolar para llegar a la universidad y cómo se planifica o se deben atender las mismas, y el impacto que la propia demografía está causando en la reducción de estudiantes en las distintas universidades del país, tanto en el sector público como privado. En atención a todos estos asuntos, nuestro presidente ha estado en distintos medios. La profesora Báez publicaba una columna en un periódico de circulación general atendiendo algunos de estos temas, y han salido incluso publicadas encuestas y comentarios realizados entre distintos componentes del magisterio en Puerto Rico, tanto a nivel escolar como a nivel universitario, sobre estos temas que no han cesado de causar
cierta confusión en cuanto se plantean cosas en los extremos, ¿no? ¿Verdad? Usualmente uno pensaría que las soluciones irían más o menos en una sola dirección y nos encontramos con que los planteamientos van desde, no, eliminemos por completo todas estas cosas, hasta una conferencia en la que yo estaba el otro día donde decía que los profesores debíamos llegar sin prontuario al salón de clases y construir el prontuario junto con los estudiantes, ¿verdad? Yo decía, ¿y con qué criterios ellos van a saber cuál es el material que deben utilizar para aprender sobre esta materia, ¿no? O sea, que uno va viendo respuestas en todos los límites del espectro, pero como siempre que traemos un tema actualidad pública, lo traemos con la intención de que desde la opinión de quienes componemos este panel y de nuestros invitados y con la certeza de nuestra responsabilidad como universidad, no solamente con nuestros estudiantes y con nuestros futuros estudiantes, sino también con el país, tratar de atender estos planteamientos con la seriedad y la rigurosidad que ameritan y con el análisis más serio y fundamentado posible sobre estos temas, particularmente uno que viene a la médula de lo que somos institucionalmente como Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Presidente. Sí, yo antes de comenzar con mis primeros comentarios, yo quisiera dirigirme a lo que acaba de plantear el licenciado Frontera, de las personas que proponen un enfoque constructivista para el ofrecimiento de clases. Yo me imagino si estuviéramos hablando de personas que se están especializando en construir puentes, o en ser pilotos, o en ser cirujanos, y fueron al salón de clase y entonces no había prontuario, y entonces ¿cómo se va a hacer la operación? Pues nos sentamos aquí y decidimos cómo es que vamos a hacer esa operación de ese paciente, o nos sentamos aquí y decidimos cómo es que se va a pilotear un avión, o nos sentamos aquí y decidimos cómo es que vamos a construir este puente. O sea, es que aparecen propuestas como esa que cuando uno las somete al tema práctico, al tema real, nos encontraremos personas que dicen, a mí personalmente no me voy a operar con un médico que pasó por ese proceso porque me da la impresión que no va a dominar los conocimientos. Pero yo quisiera, mis primeros comentarios en esta tarde, es dirigirlo a la siguiente pregunta, que es una pregunta que se hace dentro de todo este contexto. ¿Por qué la educación actual tiene el gran desafío de cambiar? Yo creo que los colegios, las escuelas, las universidades se están haciendo esa pregunta. No podemos seguir hacia adelante haciendo lo que hemos hecho hasta el momento. Y algunos estudios han demostrado que por seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, los estudiantes vienen a primer año y en su segundo año ya no se quedan en la universidad. Entonces, ¿por qué la educación actual tiene el gran desafío de cambiar? Pues yo plantearía que ha habido una evolución en los ámbitos sociales, una evolución que cada día es más rápida e inminente. De hecho, pienso que uno de los retos importantes en las escuelas y universidades es avanzar a examinar la situación para tomar las decisiones que hay que tomar, porque los cambios son rápidos y no son cambios que uno puede decir, esto realmente no va a ser así en el futuro. Lo que hemos visto nos demuestran que sí, que esos cambios están para quedarse. ¿Y esto qué quiere decir? Que los métodos, las formas de enseñar, las formas de construir los currículos tienen que ser miradas. Entonces, en el sector educativo, ¿con qué nos encontramos? En muchas instituciones, con los viejos modelos de aprendizaje que ya no tienen los mismos efectos en los estudiantes y que por lo tanto hay un nuevo escenario educativo. Si miramos los estudios que se han hecho, los que investigan este tema, ¿qué nos dicen? Que la sociedad demanda individuos más creativos, más emprendedores, más competentes en las tecnologías, individuos críticos, autónomos y con amplias dotes sociales. Y los estudiantes que vienen a las universidades esperan un ambiente educativo que tenga ese perfil. Y por lo tanto, pienso que hay unos grandes desafíos en esa dirección.
En esa línea de ese reto de hacer las cosas de manera distinta, también hay una línea que la atendía la doctora Báez en su columna reciente, de cuáles son al mismo tiempo las nuevas competencias que ese mundo distinto demanda del que sale, ¿no? Entonces, una cosa que Leandro ha estado señalando por mucho tiempo como vicepresidente de Asuntos Académicos, es que hemos convertido los programas universitarios cada vez en programas más técnicos y tecnocráticos que en programas que reflejan lo que es una universidad como universidad, ¿verdad? Esa universalidad del saber, del conocimiento, de la transdisciplinariedad, de la educación general como un elemento fundamental a cualquier título universitario, y sin embargo, pues cada vez queremos carreras más cortas porque los estudiantes quieren salir más temprano al ámbito laboral, pero salen muy capacitados en unas cosas muy específicas, pero incapaces de poder mirar otros aspectos como las relaciones humanas adecuadas, como un entendimiento de la realidad social más amplio que el mero contexto del trabajo. Y es que hoy en día se hace realidad ese viejo adagio, que cuando tenía las contestaciones a todas las preguntas, me cambiaron las preguntas. O sea, vamos al salón de clases, se damos las clases, aquí están las contestaciones a las preguntas más importantes que usted como profesional se pueda encontrar. Y hoy en día eso, en corto periodo de tiempo, son nuevas las preguntas. Por lo tanto, la formación, más que estar dirigida a contestar preguntas específicas, debe estar dirigido a formar para contestar cualquier pregunta que pueda ocurrir. Leandro. Sí, gracias, José. La verdad es que este es un tema fascinante y complejo. Yo quisiera comenzar con algo de lo que hemos hablado aquí en otras ocasiones, y es la importancia de la educación, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista del desenvolvimiento socioeconómico de un país, la educación es la que crea lo que los economistas llaman capital humano. El capital humano son esas destrezas, esos conocimientos que se van incorporando en la persona desde que nace y que se expone a ambientes familiares, ambientes de otra naturaleza, y que se expone eventualmente a la educación, y la educación va insertando en la persona esas aptitudes, esas destrezas, esos conocimientos que le permiten aportar luego a la producción del país. Y Puerto Rico es un ejemplo muy claro de eso, ¿verdad? Con todas las dificultades que hemos tenido a través de la historia, las universidades en Puerto Rico han creado el capital humano que ha ayudado a este país a salir hacia adelante, particularmente en la época de gloria de las universidades, que para mí fue la década de los 60. O sea, que fue la época en que el presidente y yo estudiamos en la universidad casualmente. Si me refiero particularmente a la Universidad de Puerto Rico, yo identifico esa época como una época de gloria, a pesar de las dificultades y los problemas políticos que todos sabemos que ocurrieron en la universidad. Fue una época de luz, una época de engrandecimiento en todo el orden del país. Y esa época, fíjense ustedes que no es casualidad, desde mi punto de vista, que esa época fue la época de mayor crecimiento económico del país. Las tasas de crecimiento más altas en Puerto Rico se registraron en la década del 60. A partir de los 70 es que comienza el declive ese estructural que hemos comentado aquí en otras ocasiones. Y sin duda alguna, las universidades, la Universidad de Puerto Rico, esta Universidad Católica y otras instituciones educativas en Puerto Rico fueron fundamentales en contribuir a la formación de esos estudiantes que se levantaron en la década del 50, en la década del 60 y posteriormente, pero esas épocas fueron de mucha luz y mucha aportación al país, y que sin duda alguna ayudaron a fomentar las instituciones de este país de toda índole, y ayudaron a impulsar la actividad económica de Puerto Rico. Profesora, frente a eso el cambio de panorama, y que al mismo tiempo es un cambio de paradigma, ¿verdad? Es que estamos, ¿verdad? Y desde la perspectiva suya como decana del Colegio de Educación y en ese rol de educadora más amplio, ¿cómo lo ve?
Sí, coincido con todo lo que han planteado aquí los compañeros con respecto a la necesidad urgente que hay de transformar la educación de nuestro país para que responda a las necesidades actuales que tiene nuestro país y que tiene el mundo entero. Es de suma importancia que todos los gestores de la educación prioricemos trabajar con esa transformación que necesita la educación de nuestro país, si realmente queremos un cambio en la educación, ¿verdad? Y es un trabajo que no solamente se lo podemos dejar a la universidad, cuando lleguen los estudiantes a la universidad, es un trabajo que tenemos que comenzarlo a hacer desde que los estudiantes pisan la escuela. Eso es bien importante que también el Departamento de Educación de Puerto Rico, nuestro país, la Superintendencia de Escuelas Católicas, todos los involucrados en la educación del país, sean protagonistas en este cambio y trabajen para fortalecer esa educación, que si no nos reunimos, no dialogamos, no debatimos sobre la importancia de esto, y no solamente es plantear el problema, es buscar acciones que se puedan implantar inmediatamente y que realmente aporten a esa transformación que necesita la educación, como usted decía, al cambio de paradigma que tenemos que hacer, que urge hacer. Si no lo hacemos pronto, estamos educando para otros tiempos, definitivamente. Lisa. Sí, escuchando a la profesora Ana Báez me preguntaba, porque pues lógicamente los decanos de los colegios de educación de las universidades de este país tienen algo que decir a nuestro Departamento de Educación. No sé si hay reuniones periódicas con estos decanos, porque sí, debería de haber como una retroalimentación mutua por parte de las universidades que están graduando estudiantes de educación que terminarán siendo maestros del sistema de educación pública, así como del Departamento de Educación, ¿verdad? En cuanto al producto, por llamarlo de una forma impersonal, de estos colegios o decanatos de educación, si realmente está respondiendo a lo que necesitan nuestros niños. ¿Hay reuniones, esa comunicación periódica con nuestro Departamento de Educación? Bueno, podemos decir, antes de la pandemia había una mayor comunicación de parte del Departamento de Educación de Puerto Rico con los diferentes universidades que tenían programas de preparación de maestros, y teníamos un rol más participativo. Luego de eso como que se detuvo, y no es hasta ahora, hasta este año 2022, que de nuevo se han convocado reuniones donde se nos está dando participación a los colegios de educación. Inclusive recientemente hubo una aprobación de un reglamento de preparación de maestros, ¿verdad?, por los cuales se rigen las certificaciones en las diferentes especialidades del Departamento de Educación, y fue muy triste, ¿verdad?, es triste decir esto, pero no es hasta ahora, algo que fue aprobado en marzo 2022, que nosotros nos dan por enterado de ese cambio de reglamento que tiene unas repercusiones en nuestros currículos. Es lamentable, ¿verdad?, que esas cosas pasen, por eso es bien importante, ¿verdad?, y se le hace un llamado al Departamento de Educación, que tiene que tener muy claro de que es sumamente importante esa comunicación entre los programas que preparamos esos maestros y ellos, ¿verdad?, que necesitan de esos maestros. Y es interesante en ese sentido, porque pues uno pensaría que esta idea de que el Departamento de Educación puede andar en ocasiones descabezado. Y lo digo porque este mismo cuatrenio tuvimos un largo periodo de tiempo sin un secretario en propiedad, ¿verdad? Y sin embargo las cosas siguen ocurriendo por inercia, ¿no? Entonces, teniendo un departamento que representa el mayor activo de futuro que tiene el país, porque es el que encamina o encausa a todos los niños, ¿verdad?, y regula el acceso educativo, porque su impacto se siente también en las escuelas privadas a través de sus cambios en reglamentación y permisología, que teniendo la ventaja de que todas las universidades, todas tenemos programas de educación, siempre anda buscando cómo repensar la rueda, sin mirar hacia ese espacio colaborativo que, como sugiere la licenciada Riestra, pudieran ser los propios colegios de educación. Y un punto, ¿verdad?, que me gustaría traer es que a veces, ¿verdad?, tengo que plantearlo porque esa es la realidad,
que a las universidades privadas no se nos da a veces el espacio necesario para la participación. A veces los vemos reunidos pues con la universidad del país, lo entendemos, pero hay que darle mayor participación a las universidades del país que tienen programas de preparación de maestros. No, yo iba a plantear que esta conversación que estamos teniendo se está dando dentro de un escenario trágico en Puerto Rico. Trágico. Yo no soy de las personas que me gusta ser alarmista, pero los números me da la impresión que están ahí para que los veamos. Si la situación estaba difícil en términos de la formación de los estudiantes antes de la pandemia, yo lo he comentado otras veces en este programa, de cada 10 estudiantes varones en escuela pública, 5 no llegaban a grado 10. Puerto Rico perdía, antes de la pandemia, varones de escuela pública, 1 de cada 2. Eso, desde el punto de vista de un país, es una tragedia. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Qué vemos? El rezago de los estudiantes que pasaron desde la pandemia hacia acá por el proceso educativo, porque no estaban las tecnologías, porque no estaban los procesos para enseñar a distancia, y los estudiantes pasaron durante estos 2 años y tanto sin tener la formación. Leemos en los periódicos cuántos estudiantes fracasaron, cuántos estudiantes han fracasado. Entonces, de alguna manera me da la impresión que nosotros hemos, como país, descartado una generación. Vivimos la pandemia, seguimos para adelante con esta quimera, ilusión de que teníamos un sistema educativo atemperado al tema de la pandemia, cuando no lo teníamos. Probablemente los colegios privados han sido más exitosos, probablemente las universidades desarrollaron estrategias para atenderlo, pero esa no es la situación de la educación pública en Puerto Rico. Me da la impresión que nosotros hemos descartado como país esa generación y que nadie se preocupa por ella. Yo no he escuchado los programas que se están desarrollando durante el año académico para atender el rezago real de los estudiantes. Yo no he escuchado programas durante el verano para ayudar a reducir el rezago. Yo no he escuchado programas en las escuelas públicas para después de las 3 de la tarde para poder reducir el rezago de los estudiantes. No digamos nada las pruebas que han salido con respecto al conocimiento del español, de las ciencias, de las matemáticas. Entonces yo pienso que es una situación trágica, es una situación urgente y como muy bien dijo nuestra decana, urge priorizar con la transformación estructural e institucional con respecto a esta situación que vivimos. Y abundando sobre otra situación que preocupa, y es la falta de maestros en materias tan importantes como lo es las ciencias, las matemáticas, que entonces llevamos a la sala de clase personas que están certificadas provisionalmente, pero que carecen de las destrezas, los conocimientos, las metodologías para poder atender de mejor manera todos los rezagos que traen estos estudiantes tras todas estas experiencias. Es algo que yo veo al Departamento de Educación de Puerto Rico como que no le preocupa y es algo para preocuparse. ¿Qué hago para yo fomentar que más personas se especialicen en esas áreas de difícil reclutamiento? Que luego voy a tener un gran problema cuando no tenga educadores en esas materias y ya lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que los maestros de escuela pública, voy a mencionar los de escuela pública porque es el tema del que estamos hablando, no sean los empleados públicos mejor pagados del país? Si el desarrollo de nuestra sociedad, el perfil de nuestra sociedad está en manos de los maestros, ¿cómo es que los maestros no son los empleados públicos mejor pagados? Y por mucho tiempo en otras universidades, eran los programas de acceso menos rigurosos. Así es. O
O sea, entrar a un programa de educación era, bueno, ¿y tú por qué vas para allí? Bueno, pues no necesariamente me aceptaron en los otros que quería. O sea, que esa preocupación manifiesta no solamente viene del propio Departamento de Educación, sino que viene de lo que fue la práctica de muchas universidades hasta los otros días, ¿verdad? Que han cobrado mayor conciencia, y en eso sí hay que reconocer, ¿verdad? El hecho de que se subiera el requisito de promedio para poder tomar las PCEMAS, para poder acceder a la certificación de maestros y lo que traen. Y la pregunta fundamental a todo eso, que ya la tendremos que discutir cuando regresemos de la pausa, es que entonces se espera que las universidades los admitamos con esos rezagos y que entonces busquemos la manera de resolverlos sin que eso implique que se atrasan en lograr sus metas universitarias y en agotar los recursos que tienen para poder pagar, sobre todo con la beca. Así que, ¿cómo hacer balance de todo ese juego? Inclusive con una propuesta que a mucha gente le ha sonado muy radical, eliminar el requisito del College Board, cuando ya llevamos 2 años en la pandemia, prácticamente todas las universidades admitiendo sin él, porque la mayoría de las veces que se iba a ofrecer hubo que suspenderlo por las condiciones mismas de la pandemia. Así que sobre eso hablaremos al regreso. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy viernes 16 de septiembre de 2022. Enseguida regresamos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 16 de septiembre del 2022. En el panel está con nosotros hoy la profesora Ana Báez, decana del Colegio de Educación de nuestra universidad, quien está compartiendo con nosotros precisamente sobre el tema educativo y los cambios en el sistema educativo que se han estado comentando en el país en estas últimas semanas a raíz de distintas propuestas que se han hecho con referencia a la admisión de los estudiantes a las universidades y el rezago que traen de distintas materias provocados principalmente, ¿verdad?, entre muchos otros factores, por los periodos de cierre prolongado, post-María, post-terremotos, post-pandemia, durante estos pasados 5 años. Uno dice 5 años y parece increíble, pero sí, la semana próxima son 5 años desde María y por ahí está la tormenta séptima, así que tomen sus previsiones de cara a este fin de semana. Pero volviendo al tema que nos atañe, antes de irnos a la pausa, comentábamos que entonces ahora hay una expectativa reforzada sobre las universidades de cómo manejar el tema de las admisiones, cómo manejar el tema de la ubicación, cómo manejar el tema de los rezagos. Mi experiencia en estos años, en tanto en la Universidad de Puerto Rico como aquí en la Católica, ha sido las extremas discusiones que en ocasiones se forman en el Senado cuando hablamos de los cursos remediales, ¿verdad? Y la preocupación de cada vez que tenemos que aprobar un curso remedial, nos damos cuenta de que el contenido de esos cursos remediales es cada vez más básico, ¿verdad? Antes necesitábamos cursos remediales para poder resolver problemas que eran de precálculo y que tenían necesarios para que los estudiantes pudieran nivelar. Recuerdo que la última vez que estuvimos mirando un curso remedial de matemáticas iba en la línea del álgebra y la trigonometría. Y uno decía, porque ¿cómo es posible que a nivel universitario tengamos que atender lagunas de esta naturaleza? Pero vamos notando que esos rezagos ahora ya no son necesariamente en las matemáticas, son en el idioma. Y no hablemos del inglés, donde más rezago estamos observando en los últimos estudios y en los últimos resultados es en el español, ¿verdad? Y entonces luego el doble uso que tienen los exámenes como el College Board, que sirven uno para medir las aptitudes y las capacidades y el conocimiento adquirido de los estudiantes en esas 3 materias, fundamentalmente inglés, español y matemática, pero también para poderlos ubicar a nivel universitario, entonces, en los cursos que les corresponde tomar y a qué nivel le corresponde tomar esos cursos. Y en ausencia de ese examen, pues los pasos que tendríamos que dar las universidades para poder desarrollar nuestras propias herramientas de ubicación, como hemos estado haciendo en la Católica por los últimos 2 años, ¿verdad? Así que
esos cursos, la gente dice, bueno, pero ¿y esos cursos se los cubre la beca? Sí, se los cubre la beca, pero van contra la posibilidad que tiene el estudiante de poder hacer concentraciones menores, de poder hacer dobles bachilleratos, porque le consumen una parte significativa, le pueden consumir una parte significativa de la ayuda económica que tienen para estudiar. Son cursos de los que depende también que puedan tomar entonces los que corresponden a su nivel de estudio, y eso representa entonces un retraso de un semestre, a veces de un año, año y medio, en sus expectativas de graduación, y terminan generando entonces una frustración a nivel de la universidad que afecta la retención y que el acarreo de esos estudiantes y que continúen al segundo y al tercer año, no porque no pueden manejar la universidad, es porque hay una frustración arrastrada desde esos problemas que vienen de las lagunas, por llamarle de alguna manera, con las que llegan cuando vienen a hacer estudios universitarios. O sea que hay toda una mezcla de condiciones que son previas a la universidad que terminan incidiendo directamente sobre el desempeño universitario. Decana, a mí me gustaría escuchar cómo usted ha reflexionado y qué valoración hace sobre el tema del examen de College Board, sobre el valor del examen de College Board. ¿Cuál ha sido su experiencia? Usted lleva tiempo en la universidad como profesora universitaria y como administradora. Me gustaría escuchar su experiencia sobre ese examen. ¿Verdad? Con respecto a ese examen de College Board, entiendo yo que es una prueba probada y estandarizada que arroja una información a la universidad con respecto a esas destrezas básicas de matemática, español, inglés. Pero por otro lado, ¿verdad? Aparte de reconocer el valor que tiene, la universidad se tiene que ir moviendo, abriéndose, a hacer accesible la universidad a más estudiantes, ¿verdad? Y una forma de hacerlo es reevaluando ese examen de College Board, ¿verdad? Cuánta información nos da, qué nos provee, cómo nos ayuda en nuestras decisiones de admisión, y ver y examinar otras alternativas que hagan viable esa admisión. Con lo que estamos viendo, uno lee y en Estados Unidos muchas universidades ya están no pidiendo ese examen de entrada, así que eso por lo menos nos lleva a reflexionar. Entiendo yo que tiene un valor, ¿verdad? Porque es una prueba estandarizada, es una prueba probada que arroja alguna información, pero nos trae esta situación que estamos viviendo, unos retos que nos lleva a repensar qué otras alternativas podríamos nosotros ofrecerle a nuestros estudiantes para poderlos admitir a la universidad. Cuando se habla de la prueba del College Board, se habla por un lado su valor para la admisión, de la misma manera que es el examen, el SAT, para entrar a la Escuela de Derecho, una prueba estandarizada para la admisión, pero también se habla de su capacidad de ayudar a ubicar al estudiante. Son como dos usos, dos maneras de utilizar ese examen. ¿Qué me diría sobre ello? Sí, ¿verdad? Como usted bien plantea, ese examen nos ayuda a ubicar los estudiantes en cuanto a sus cursos de matemáticas, sus cursos de español, que son las dos áreas que realmente son las que la universidad está utilizando para hacer ubicación en los estudiantes, y en el área, en la prueba de inglés, para ubicarlo en qué inglés le correspondería a ese estudiante. Cuando hablamos, y perdóname que lo interrumpa, sí, pensando en nuestra audiencia, cuando hablamos de ubicarlo es porque hay distintos niveles de inglés y de matemáticas, en lo cual podemos, cursos que tienen distintos niveles donde podemos ubicar al estudiante. Correcto, como planteaba el licenciado Fronteras, aquí inclusive partimos de unos cursos remediales, ¿verdad?, que van a subsanar deficiencias que traen los estudiantes, así que esa ubicación comienza desde esos cursos remediales, donde entonces colocamos esos estudiantes que traen alguna deficiencia, algún rezago, y los que salen más avanzados, ¿verdad?, porque tienen unas mejores puntuaciones en esas pruebas tanto de matemática como español e inglés, los podemos ubicar inclusive en cursos más avanzados de los que le corresponde. Leandro. Sí, yo quisiera regresar un momentito al tema que estaba Jorge discutiendo antes del receso, y tiene que ver con el rezago que han sufrido y el impacto que han sufrido una generación grande de estudiantes en este momento debido al asunto de la pandemia y la poca atención que el Departamento de Educación pues entendemos que ha puesto a ese asunto. Y decíamos que las implicaciones de eso se van a ver fuertemente en el largo plazo. En el largo plazo, si bien en el pasado, como yo comencé diciendo en este programa,
la formación de capital humano en los estudiantes fue fundamental para, ¿verdad?, crear una estructura económica y echar el país hacia adelante. Este impacto que ha tenido la pandemia y la forma en que no se ha atendido adecuadamente, descartando, si podemos usar esa palabra, a una gran cantidad de estudiantes que quedan rezagados con eso, pues va a tener impactos grandes en el largo plazo. Quisiera añadir un elemento, otro elemento, y es el siguiente, que en cierta medida tiene relación con lo que hemos estado diciendo. Las universidades se van acoplando a lo que ocurre a su alrededor. Un ejemplo sencillo que yo he traído muchas veces es el siguiente. El Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, pasado nombre del Colegio de Mayagüez, pues su nombre obedecía a que cuando se creó esa institución, el sector fundamental de Puerto Rico económico era la agricultura. Y había que formar personas para atender ese sector, igual que las artes mecánicas. Eso fue evolucionando y cambió el nombre. En el pasado, cuando yo estudiaba en la universidad, no tenía lógica, yo pienso que no tenía lógica tener programas de criminología, porque la criminalidad en Puerto Rico en esa época no era un problema fundamental, no era un problema grave. Mi percepción es que esos programas se fueron creando cuando posterior a la década del 70 fue incrementándose en Puerto Rico el problema de drogadicción, de crímenes, y había que formar estudiantes para atender esas situaciones. En el pasado, igualmente, cuando yo estudiaba en la universidad, ¿a quién se le ocurría tener un programa universitario de artes culinarias o de diseño de modas? A nadie. Pero fue evolucionando la sociedad y se abrieron mercados para esas formaciones de estudiantes y las universidades se fueron adaptando. Traigo eso a colación porque, como estábamos diciendo antes, estamos ante una nueva generación de estudiantes. Una nueva generación de estudiantes con una visión diferente, con un futuro diferente. Cuando nosotros en la década del 60 comenzamos a estudiar en la universidad, usted tenía más o menos claro el futuro. O sea, que usted se graduara de una universidad con un bachillerato, una maestría, conseguir trabajo en el gobierno o la empresa privada no se le hacía muy difícil. Usted tenía un futuro bastante claro. Ya eso no es así. Ya eso no es así. Y los estudiantes enfrentan otras situaciones de las cuales podemos hablar más adelante. Y la universidad, las instituciones universitarias, igualmente el Departamento de Educación, tienen que atender esas necesidades. Tienen que mirar a cuál es el ambiente que los rodea para ir haciendo los ajustes que sean pertinentes. Me gustaría abundar algo más, ¿verdad? Y lo trajo el señor presidente al principio. Es una estadística de que de cada 10 varones, 5 los perdemos, ¿verdad? No terminan la escuela, no llegan a la universidad. Eso manda un mensaje al Departamento de Educación y a todos los gestores de la educación, como yo le llamo, y es que tenemos que ver cómo esos currículos están siendo pertinentes a esas necesidades que usted mismo está planteando. Tenemos otro tipo de estudiantes, tenemos otro perfil de estudiantes y nos quedamos con los mismos currículos de hace 20 años, 15, 10 años atrás. No están respondiendo a esas necesidades y a ese perfil que va subiendo. Y eso puede redundar entonces en que esos estudiantes pierdan el interés en el camino y los perdamos. Bueno, y yo le añadiría, decana, esos estudiantes que perdemos, ¿a dónde van? Esos estudiantes que se salen de la escuela, ¿a dónde van? ¿Quién le ofrece alguna alternativa? Y nosotros sabemos, los que nos están escuchando, cuáles son las alternativas que le plantean a estos. Y fíjense que las estadísticas que ofrecí son de varones de escuela pública. Entonces, eso es como alimentar un fuego que va a estar haciendo estragos en Puerto Rico. En Puerto Rico, exactamente. Incluso en una reunión que teníamos esta semana a nivel institucional, comentaba uno de los compañeros de la administración que una de las cosas que Puerto Rico siempre le ha vendido al mundo es esta idea de la gran capacidad de sus recursos humanos. Entonces, si de momento
lo que es nuestro activo principal, que uno lo dice y suena un cliché, ¿no? Nuestro activo principal es nuestra gente. Pues claro, no tenemos activos naturales que representen riqueza de minería ni de otro tipo de productos en esa función. Pues nuestra manufactura y nuestra exportación está basada en productos que requieren altos niveles de capacidad humana y de inteligencia humana. Entonces, si de momento esa capacidad y esa fuerza laboral se ve reducida no solo en su número, sino también en su capacidad por el rezago que representa estas circunstancias, pues cuál es el nivel de competitividad que sigue teniendo el país en sus recursos más valiosos. Decana, yo quería preguntarle a tono de lo que acaba de mencionar el licenciado Frontera, ¿cuál ha sido su observación en el Colegio de Educación con el perfil de los estudiantes que llegan al Colegio de Educación? Bueno, en cuanto al perfil que deciden estudiar el magisterio, principalmente, ¿verdad?, hablando de los programas de preparación de maestros, son mujeres las que entran a estudiar el magisterio más que varones. En los otros programas que tenemos, pues están siempre en mayoría las mujeres, porque tenemos el programa de nutrición, que es parte de nuestro programa, pero también predominan las mujeres, igual en el de diseño de moda también. Pero en términos de los conocimientos que traen, ¿percibe usted rezago? ¿Percibe usted que los que vienen con la educación traen las destrezas? Bueno, como indicaba más en adelante el licenciado Fronteras, nosotros recibimos estudiantes donde les requerimos un promedio de 3 puntos y eso pues nos ayuda, ¿verdad?, a que entren estudiantes con una competencia y unas destrezas y unos conocimientos mayores versus otros que entran a otros programas, porque es un requisito de que tenga 3 puntos o más para entrar. Interesante. Lisa. El rezago no es algo nuevo en el país, ¿verdad? Ya un pasado presidente del Senado había hecho un estudio, había venido también a un congreso organizado por nuestro Colegio de Educación antes del huracán María, de los terremotos y de la pandemia. Pero pues se ha agravado el problema con estas catástrofes, ¿verdad?, ocurridas recientemente. Y pienso, ¿verdad?, percibo que hay quizás como un desinterés de parte de muchos estudiantes de volver quizás a las aulas universitarias porque, pues no sé, quizás ha sido frustrante esa... ¿cómo pudiéramos decir? Como un gap entre el modo de enseñar de una generación de profesores que no están, pues, quizás tan al día con todos estos recursos tecnológicos y el modo de enseñanza y el modo de aprendizaje como que no casan. Y quizás también ante la necesidad económica y esta tendencia a la inmediatez de esta nueva generación, quizás entonces han puesto como prioridad pues trabajar por encima de estudiar, quizás para resolver también pues dificultades económicas, quizás también hay una mayor tendencia al negocio propio, al empresarismo, una generación que no tiene la expectativa de graduarse y rápido pues trabajar bajo un patrono, ¿verdad? Ya es otro Puerto Rico, quizás estos despidos masivos que hubo en el gobierno de hace unos años y el fin de las 936. No sé si usted, decana, comparte esta percepción que estoy teniendo de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Podemos observar esa tendencia que usted ha planteado con respecto a que, ¿verdad?, si comparamos hace 10 años atrás los estudiantes, los de ahora quieren estudiar y quieren trabajar, ¿verdad?, por lo menos basados en los que recibimos en el colegio. También observamos ese deseo de convertirse en empresarios. Nosotros en el Colegio de Educación, ¿verdad?,
En el 2015 aquí se implantó una revisión curricular donde ese componente de empresarismo, ¿verdad?, en la universidad formó parte de ese currículo básico, haciendo, ¿verdad?, posible de dotar a nuestros estudiantes también y de motivarlos a ellos a convertirse no solamente en empleados, sino que también se convirtieran en dueños de sus propios negocios. Así que hemos visto cómo se observa también ese deseo, ese aumento en los estudiantes en crear sus propios negocios. Y en el Colegio de Educación pues tenemos varias experiencias de algunos que han establecido sus negocios. Así que vemos ese interés por el empresarismo, vemos ese perfil que viene a estudiar y viene a trabajar. Por eso, ¿verdad?, tenemos que tener una oferta académica que se adapte a ese perfil de estudiantes, definitivamente. Este año, el número de estudiantes del Colegio de Educación es muy satisfactorio. De hecho, en la universidad lo hemos destacado, los esfuerzos que ha hecho usted y su equipo de trabajo para devolverle al Colegio de Educación el número de estudiantes que el Colegio de Educación aspira a tener. Y entonces es interesante porque en un momento en el cual algunas personas pudieran pensar los estudiantes ya no quieren estudiar educación, pero ustedes en el Colegio de Educación han demostrado que sí hay estudiantes que quieren estudiar educación aquí en Puerto Rico. ¿Qué le brinda el Colegio de Educación a los estudiantes que ustedes han enamorado a los estudiantes para que vengan a estudiar educación? Pues bien, nosotros, ¿verdad?, llevamos nuestro colegio una acreditación para poderle ofrecer a todo aquel interesado en convertirse en maestro y ser parte de la clase magisterial un programa de calidad. A través de la acreditación nosotros probamos que nuestros programas son programas de calidad. Nosotros tenemos allí unas estrategias y unas iniciativas que fortalecen la carrera magisterial para asegurarles a ellos que ellos vayan con las competencias y las destrezas necesarias también para aprobar su examen de preparación de maestro, ¿verdad? Que esos son atractivos que le planteamos a nuestros estudiantes. Además de eso, pues el colegio ha expandido a otras ofertas académicas que también le ha favorecido, ¿verdad?, que nuestro colegio crezca, y es como hacer programas aliados a la educación, como está el programa de nutrición, el programa de patología del habla, que han permitido también ampliar, ¿verdad?, porque en un momento y en una crisis como esta, yo entiendo que una alternativa, una estrategia que puede ayudar, ¿verdad?, al éxito y a poder hacer crecer nuestra matrícula es ampliar esas gamas de currículos, ¿verdad?, de programas académicos que atraigan a los estudiantes a programas que necesita nuestra sociedad actualmente. Ahí Leandro lo mencionaba ahorita y en la respuesta que usted le daba a la licenciada Riestra lo veíamos. Uno de los cambios fundamentales que vemos en estos estudiantes es que quieren trabajar y quieren empezar temprano su carrera laboral. Uno, por las exigencias que hay ahora mismo en el mercado de experiencia. O sea, si uno espera salir de la universidad para empezar a ganar experiencia, no tendría su primer trabajo hasta dentro de 10 años después de haberse graduado. Segundo, por la certeza del trabajo que mencionaba Leandro, y otros porque aún teniendo la posibilidad de certeza del trabajo, han visto lo que pasó con esa certeza en función de sus papás, con la Ley 7, con el colapso de los sistemas de retiro, de las pensiones. O sea que no están pensando en yo puedo depender de esto mañana, ¿no? Y en muchas circunstancias las familias mismas se han visto entonces afectadas con menos recursos disponibles y en vez de uno dedicarse a estudiar a tiempo completo, pues tiene que compensar y de alguna manera ayudar también al contexto del hogar. Y ahorita, ¿verdad?, mencionábamos que tenemos que preparar a nuestros estudiantes no solamente en unos conocimientos especializados o técnicos, tienen ellos que poseer otras destrezas que le permitan adaptarse a este mundo que cambia tan rápidamente y que ha sido impactado por la tecnología. Y uno ha podido observar en esos jóvenes, en esos estudiantes que entran a nuestro colegio, ¿verdad?, hablando desde mi experiencia, cómo vienen con esa flexibilidad y esa adaptabilidad para poder afrontar esos cambios. Yo creo que eso es algo que hay que aprovechar y hay que dotarlos entonces de las herramientas necesarias para que ellos puedan tener ese éxito y puedan convertirse en esas personas creativas que también necesita nuestra sociedad de hoy. Profesora, hay un planteamiento interesante que valdría la pena estudiarlo a fondo, que plantea lo siguiente. En el pasado, los estudiantes iban a la universidad
a buscar destrezas educativas que lo ayudaran después a desarrollar destrezas de trabajo. Hoy es al revés. Hoy van pensando en destrezas que lo ayuden a trabajar fundamentadas en conocimientos educativos. Como que se viró la tortilla. Es un planteamiento interesante que habría que estudiarlo a fondo. Sí, habría que estudiarlo y ya muchos artículos, ¿verdad?, lo plantean. Por eso esa necesidad de que nuestros currículos, ¿verdad?, tanto el currículo básico como los currículos del área de especialidad se enfoquen en el desarrollo de esas competencias, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad hoy. Las personas con esas necesidades. En nuestra época, uno iba a estudiar, uno no pensaba en trabajar. Sí. Yo trabajo después que termine, hoy no. Hoy el estudiante trabaja y estudia simultáneamente. Ese es el perfil. Bueno, incluso muchas acreditadoras han eliminado el concepto de estudiante a tiempo completo, distinto del estudiante a tarea de estudiante a tarea parcial, ¿verdad? Y responden en gran medida a ese perfil. Por supuesto, seguirán saliendo otros temas y otros espacios de discusión, pero el tiempo se nos agota. Yo solamente quisiera, antes de irnos, dedicar un momentito para desde aquí felicitar y comprometernos en nuestras oraciones y nuestro apoyo desde la universidad al nuevo obispo designado de la diócesis de Arecibo, a Monseñor Alberto Figueroa, que es exalumno de nuestra universidad y quien regresa a la diócesis en la que se ordenó luego de este periodo y es miembro de nuestra Junta de Síndicos, ¿verdad? Así que desde aquí nuestro saludo y nuestra felicitación y de nuevo nuestras oraciones para él y para todos los queridos amigos que residen en el territorio de esa diócesis y a nuestros compañeros en el recinto de Arecibo. Y a todos los demás, de nuevo, cuídense durante el fin de semana, tomen todas las precauciones necesarias para que nos podamos encontrar de vuelta la semana que viene en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.